Listo, vamos a dar un par de segundos hasta que acabe de ingresar el resto para continuar la explicación. Nos quedamos desarrollando la respuesta de una pregunta de la M. ¡Oh, Dios! Pero... ¿La tortillita de huevo o qué? Bueno. Bueno. Ya. A ver. Entonces, estamos en esta imagen de aquí. En esta parte estábamos hablando de... Emi, ¿ya estás ahí? ¿Me haces acuerdo tu pregunta? Sí, que si es que la diferencia de electronegatividad era restar la electronegatividad de ambos Ya. Sí, elementos. ya vamos a hacer unos ejercicios cuando termine esta parte de las explicaciones y sí, tienes toda la razón. La diferencia es restar los valores numéricos del un átomo menos del otro átomo, ¿sí? Eso es básicamente diferencia. Entonces, aquí están los valores numéricos. Y les decía que cuando restamos las diferencias, si ese valor me sale mayor que 1.7, era un enlace iónico. Y si me sale menor o igual que 1.7, es un enlace covalente. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Diferencia, anotemos esto, diferencia mayor que 1.7, entonces es un enlace iónico. ¿Ya? Y si la diferencia es menor que 1.7, entonces es un enlace covalente. Menor o igual, ¿no? Ya, diferencia menor que 1.7, entonces enlace covalente. Ya. Entonces, esto es matemáticamente. ¿Cómo se ven los enlaces? Aquí tengo esta imagen. ¿Sí? Aquí, ¿sí? Tenemos enlace covalente no polar o apolar, ¿sí? Y acá tenemos enlace covalente polar. Miren las diferencias. De este lado es un enlace iónico, separación completa de cargas. Mira, está aquí. ¿Por qué es una separación completa de cargas? Comencemos con el iónico, que es el más facilito. Cuando la diferencia es mayor que 1.7, es un enlace iónico. ¿Cuál es la definición o característica de iónico? Que un elemento da su electrón y el otro lo recibe. ¿Alguien que me confirme si estamos viendo una foto de 3 moléculas en la pantalla? Sí. Ya. Sí. Listo. Entonces, estamos hablando del enlace iónico, que es dar, mira, aquí está entre líneas entrecortadas para simbolizar el electrón que pierde para darle al cloro para que complete 8, y aquí se queda sin electrones, lo que significa que tiene 8 en su capa anterior. ¿Sí? Tiene 8 en su capa anterior. Entonces, aquí el 1 da, mira cómo se desprende, y acá lo recibe. Eso es un enlace iónico. Esto se genera cuando la diferencia de electronegatividad es mayor que 1.7. ¿Ya?
El átomo aquí está claramente definido. Esta bolita roja es del sodio, por ejemplo. Esta bolita azul es del cloro. Esto es más o menos lo que estábamos viendo la semana anterior, las estructuras de Lewis. Sino aquí no está hecho con diferentes figuras, sino que como está con colores, pues aquí tienes la bolita amarilla para el sodio y las bolitas naranjas para el cloro. Pero es lo que vimos la clase anterior con X y puntitos y vistos y cualquier forma que usted quiera ocupar, se ve así, ¿ya? Acá está el otro, el enlace covalente. Y aquí podemos observar el ejemplo que me preguntaron hace un momento entre el hidrógeno y el cloro. ¿Qué está sucediendo aquí? Voy a hacer los campos para que puedan ver. Aquí tengo, ¿sí? El átomo de hidrógeno con su electrón, el amarillo, ¿sí? Un electrón. Y del otro lado tengo el átomo del cloro, ¿sí? Así, con sus 7 electrones naranjas, más el átomo del hidrógeno, completa 8. Entonces, aquí hay una compartición. Aquí están compartiendo los electrones. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el truco de esto? Aquí son dos elementos diferentes. Como son diferentes, nota tú que el campo o el lado del hidrógeno es más pequeño que el campo o el lado del cloro. Aquí este tiene una electronegatividad positiva en cierto modo porque es más fácil, él tiene menos electronegatividad. A ver, asocia el término electronegatividad con negativo, ¿ya? Para que se te entre más fácil este gráfico que estamos aquí analizando. Electronegatividad, asócialo como que fuera igual a símbolo negativo. Ya estamos muy cerca de llegar al tema de valencias y ahí sí ya vamos a comprender. Numéricamente usted ya sabe las valencias, más 1, más 2, más 3, más 5, etcétera, ya. Valores numéricos. Esa es la parte al fin que me interesa. Pero cuando ya veamos las definiciones, entonces ahí vas a comprender por qué este es menos y por qué este es más. Ahorita por el momento asocia electronegatividad con negativo. ¿Qué significa? Como este tiene menor electronegatividad y este tiene mayor electronegatividad, este va a ser el lado negativo y este va a ser el lado positivo, nada más. Este es más grande, obviamente es un elemento, es el número 17, versus el hidrógeno que es el número 1, es más chiquitito. Pues tiene menos partículas, tiene menos órbitas, tiene menos radio, tiene menos todo. El cloro, como es 17, tiene más masa, tiene más electrones, tiene un núcleo más grande, tiene más órbitas, entonces por eso este campo es más grande, ¿sí? Entonces, cuando tú tienes una molécula que comparte electrones, enlace covalente, pero que uno es más chiquito y otro es más grande, o sea, hay diferencia de tamaños, esto es lo que se llama un enlace covalente polar, ¿sí? Voy a poner más bien con otro color. Enlace covalente polar, ¿sí? Distribución no homogénea, o sea, son diferentes, pero están compartiendo. El último caso, el de aquí arriba, este es un covalente no polar o covalente apolar. ¿Y qué está sucediendo aquí? Aquí tenemos el caso de dos elementos cloro. Tengo el cloro amarillo, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y tengo el cloro de color, pongámosle azul. Sí, igualita, las esferas son del mismo tamaño. Mira, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al cloro rojo le falta 1. Al cloro azul le falta 1. Entonces aquí tenemos el cloro de la izquierda, el rojo, completa 8 con un electrón del cloro de la derecha. Y viceversa, el cloro de la derecha completa 8 con un electrón del cloro de la izquierda. Aquí es un enlace covalente no polar o apolar, ya que son los mismos elementos. Yo no puedo decir cuál es el negativo ni cuál es el positivo. Tampoco puedo decir cuál es el más grande y cuál es el más chico, porque ambos son lo mismo. Entonces, como están en empates, como están en iguales circunstancias, ¿sí?
en este caso no podemos saber qué lado es cuál. Entonces, como no hay lados, como no puedo hacer como esta distinción en este lado, entonces esta es una molécula covalente no polar. ¿Ya? Matemáticamente hablando, ya, bueno, anoten estos gráficos, por favor, háganle en screen o grafiquen rapidito a mano si están en el cuaderno, les voy a dar un minuto y les explico matemáticamente porque necesito la otra imagen, la de la tabla periódica. O sea, anoten estos gráficos, por favor. ¿Ya? Entonces, tengan claro estas estructuras, por favor, para... Ah, ok. Ya, chatos. Para ver matemáticamente qué significa. A ver, está por aquí. Acá. ¿Ya? No. Esto. Ya. A ver, entonces, aquí teníamos el ejemplo, por este lado, del hidrógeno versus el cloro. ¿Ya? En este lado. En el lado de arriba teníamos del cloro versus el cloro. Y en el lado de acá abajo teníamos al sodio versus el cloro. ¿Ya? Entonces, este lado tenía la característica de ser iónico. ¿Sí? Este lado tenía la característica de ser covalente, polar. Y por acá teníamos la molécula covalente, no polar o lo mismo que es apolar. A significa sin polar o apolar, ¿ya? No polar, ya. Entonces, vamos a ver la electronegatividad del sodio. La electronegatividad del sodio, matemáticamente o numéricamente, es 0,9. Y el cloro está por aquí, es 3. ¿Sí? Vale, el valor número 3. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger el 0,9 versus el 3. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia numérica? Aquí, facilito, cualquiera que active mi micrófono y me responda. ¿Cuál es la diferencia numérica? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuánto es entre 2 y 3? Entre 0,9 y 3. Menos 2.1. Si le restas 0,9 menos 3 te da menos 2,1, pero no te dije que lo restes. 2.1. Exacto, es 2,1. Aquí todas las diferencias son positivas, o más bien denme el valor absoluto. ¿Sí cachan el término valor absoluto? Sí. Ya, el valor absoluto es solo el número. Si tú haces 0,9 menos 3, pues te da menos 2,1. ¿Y cuál es el valor absoluto de menos 2,1? Es 2,1. O lo más fácil que pueden hacer, resten, porque aquí no hay un orden, resten el mayor del menor. 3 menos 0,9, al fin y al cabo me quedo igual con 2,1. Entonces, como este 2,1, ¿sí? Es mayor que 1,7, por esa razón mi enlace es iónico. Enlace iónico. Cuando es menor es covalente, ¿verdad? Sí. Aquí tenemos el primer resultado, 2,1, por lo tanto es un enlace iónico. Vamos a analizar el polar.
de la misma manera. Como es hidrógeno 2,1 versus cloro es 3, entonces anotemos eso por acá. Tengo hidrógeno 2,1 versus el cloro que es 3, ¿sí? Aquí, ¿no? Revisando aquí. Hidrógeno 2,1, cloro, por acá, valor 3. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia en este caso. Entre 2,1 y 3, o 3 menos 2,1, como quieran verlo. 0.9. 0,9. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, en este caso, una diferencia menor que 1,7. ¿Sí? Menor que 1,7. Por lo tanto, el enlace, al ser menor que 1,7, en este caso va a ser covalente. ¿Y por qué era apolar? Porque los dos elementos son distintos. Entonces, aquí tengo uno que tiene menor electronegatividad, va a ser el positivo. Uno que tiene mayor electronegatividad va a ser el negativo. Y aparte, este es más chiquitito, este es más grande, entonces por todos lados nos dan moléculas, ¿sí? Diferentes, del lado izquierdo y del lado derecho. Pues como tengo dos lados bien marcados, tengo dos lados bien definidos, eso se llama polo, por eso es covalente polar. Ahora acá arriba, el covalente apolar, el ejemplo que teníamos de cloro versus cloro. Si los valores de cloro versus cloro, el 1 es 3.3 versus 3 versus 3. Sí. ¿Qué va a pasar cuando hallemos la diferencia en este caso? La diferencia, 3 menos 3, va a ser igual a 0. De todos modos, fíjate que el 0, matemáticamente hablando, sigue siendo menor que 1,7. Pero es 0. O sea, ¿qué significa que sea 0? Que si son los mismos elementos, que si tienen la misma electronegatividad, no puedo saber cuál es positivo, cuál es negativo. Tienen el mismo tamaño, tanto el izquierdo que el derecho. Entonces, no tiene polos. ¿Sí? Por esa razón, es un covalente apolar. ¿Sí? No tiene polos porque estamos hablando del mismo elemento. Al hablar del mismo elemento, es un covalente apolar. A ver, veamos el chat. 0.9, gracias, Greyla. Sí, entonces, por favor, 3 características. Mayor que 1.7, iónico. Menor que 1.7, covalente. Toda la sección de acá son covalentes. Pero, ¿cuáles son las diferencias? Si me da algún número, si presenta algún número, es covalente polar. Y si la diferencia es 0, es covalente apolar. Esto se produce, ya les digo, cuando están haciendo con el mismo elemento, cloro con cloro, hidrógeno con hidrógeno, oxígeno con oxígeno, nitrógeno con nitrógeno, azufre con azufre, bromo con bromo, etc. Si tienen dos átomos, ¿sí? Iguales, la diferencia obviamente les va a dar 0 y eso es apolar. Les escucho preguntas. 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 No, profe. ¿No? De los covalentes había otro. Sí, el covalente dativo. Ese ya te explico en un segundo porque es algo más complejo que esto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? El dativo paso a explicar después. Profe, ¿cómo es que hace un enlace el mismo elemento con el mismo elemento? O sea, sí, eso. En la naturaleza eso es muy común, ¿sí? Hay, bueno, no, o sea, común en el sentido de que no es raro encontrar elementos por la abundancia que hay. Espérate. Ya,
Sí, ya. Verás. Hay, por ejemplo, el cloro, no el clorox, el que te lo tomas, sino el cloro, el elemento en estado natural es un gas. Y es un gas precisamente por esto. Al juntarse dos moléculas, sí, ya no necesitan interactuar con nadie más y se aíslan. Y al rato que tienes moléculas aisladas, pues esto es básicamente un enlace gaseoso. El oxígeno, el que tú respiras comúnmente, full abundante en la naturaleza, el oxígeno no es que esté el átomo de oxígeno solito. El oxígeno viene siempre en parejas, así como el caso del cloro. Entonces, es otro caso y son gaseosos. La mayoría, todas las moléculas apolares que son hechas con su mismo elemento, porque hay otros casos que son apolares pero hechos con distintos elementos, pero las moléculas apolares hechas con el mismo elemento son gases. El nitrógeno, súper importante en las plantas. ¿Sabían que más del 80% del aire que respiramos es nitrógeno? Sí, ni siquiera oxígeno. Entonces, el nitrógeno también es un gas y viene así como el cloro. N2, viene dos nitrógenos, N con N unido en una molécula covalente apolar. El hidrógeno, ya les dije, oxígeno, flúor, cloro, el bromo, el yodo, todos los de este lado vienen así, en parejitas, ¿sí? Entonces, no es más que cómo es posible, sino realmente es posible, es algo común, como te digo, y así es como se procede en la naturaleza, se vienen en pareja. ¿Ah? Los iónicos también, todos son, siempre hay ejemplos que destacan, ¿no? Aquí, por ejemplo, el HCl es un ácido muy común. El NaCl o cloruro de sodio, ya les voy a enseñar eso, es la sal de la mesa. Ahorita los que están desayunando y, qué sé yo, algún huevito ahí, alguna tortillita, le están poniendo sal, pues eso es NaCl, es de esta molécula de aquí. Díganme quién no ha visto la sal. Entonces, sí, cada tipo de enlace tiene un ejemplo muy particular que lo vamos a ver en algún momento, ¿ya? Listo, ¿alguna otra pregunta de los tipos de enlaces? ¿No? A ver, voy a hacer 3 grupos. Primer grupo, todos los chicos que su apellido vayan de la A hasta la G. El segundo grupo, los chicos que su apellido vayan de la L hasta la N. De la L hasta la R. Y el tercer grupo, los chicos que su apellido vayan de la S hasta la Z. ¿Qué es lo que van a hacer? Quiero que hagan un ejemplo de una molécula covalente apolar para el primer grupo, de la A a la G. Segundo grupo, covalente polar de la H hasta la R. Y el último grupo, de la S hasta la Z, un enlace iónico. Hagan en su cuaderno y en 2 minutos yo les abro el micrófono al azar de los que están por aquí. Esto no sé, cada vez que alguien entra o activa algo, hace algo, se van poniendo aquí al inicio de mi pantalla. Entonces yo aquí voy viendo los primeros que están de los grupos que les digo, les voy pidiendo que me hagan el gráfico en la pantalla. Así que alisten la herramienta de anotación, ¿sí? En este ejemplo, ¿sí? Profe, ¿cuál era el primer? Ajá, sí, sí, El por favor. primer grupo, desde la A hasta la G, una molécula covalente apolar. Segundo grupo, desde la H hasta la R, una covalente polar. Y el último grupo, desde la S hasta la Z, un enlace iónico. ¿Ya? Ahí busquen elementos, aquí está la tabla para que puedan ver, están los ejemplos. En 2 minutos les pido que hagan así como está ahorita los ejemplos. Sí, hola chicos. Síganme más otras preguntas.
Listo, chicos. Entonces, comencemos. Por ahí tenía del primer grupo, veamos, enlace covalente apolar, ¿ya? Veamos aquí en la lista de estudiantes. A ver, Matías Enríquez. El primerito de la lista. Hubo un cambio en las reuniones 360. Matías Enríquez. No te me fugarás del aula. ¿Cuál es el fin de esta reunión? Está con la directriz directamente del Diego Loaiza, en que no se pierda el poder reunirnos y saber cómo va el negocio. En sí, no vamos a presentar la diapositiva que les voy a presentar luego. Matías, ¿estás por ahí? Se fue de la clase, profe. Se salió. Qué mal, pésimo servicio. A ver, el siguiente, a veces de F, G, H, no, hasta la G. Emily Flores. Activa tu opción de anotar y resuelve en la pantalla una molécula covalente apolar. ¿Qué se te ocurrió? El calcio y el estroncio. Acuérdate que covalente apolar es del mismo elemento. Ah, del mismo. Entonces puede ser calcio y calcio. Ya. Otra cosa. Acuérdate que les di un par de ejemplos. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. ¿Ya? Entonces anótalo, por favor, en la pantalla. Ya, es que estoy desde el celular. No importa si te sale chueco, no hay problema. ¿Ya? Ay, espera. Entonces, si ustedes quieren, Espera. ustedes pueden armar una presentación chiquita, ¿no? Entonces, en ese punto... Ya. Sí, sería después de escuchar eventos claves. Si tú quieres aportar con algo más, y aportas. El segundo punto es nuevos proyectos como e-commerce y logistics. ¿Cómo están? ¿Qué están haciendo? Bromo con... El tercer punto es un... Espera, pero es que es medio difícil. No te preocupes. Aquí le arreglamos. Acá le tuneamos. Y el cuarto punto... Bromo con bromo. ¿Ya? Ya. Ahora la parte de acá de la numérica. Súper fácil. ¿Cómo estaba aquí? Tengo que poner... Ya estaría junto con ventas, como tú me comentas. Pero... Tengo que poner 2.8. Ajá, ¿sí? Sí, una presentación chiquita. Profe. Sí. Ya, en los dos. Oh, claro, los dos son bromos. 2.8. Bien, bien. 2.8. Yo sé que la pregunta es necia, pero ¿cuánto es 2.8 menos 2.8? Mayor tiempo le vamos a dar porque son 4 canales. Entonces aquí pongo, no sé, a ver. La agenda del día igual. Eso, perfecto. Listo. Muy bien, gracias, Emi. Les voy a hacerlo tal cual como está aquí, pero con otro color porque el negro no se ve sobre el negro. Entonces, básicamente lo que puso Emi fue 2 átomos de bromo. Ella escogió bromo para su ejemplo. Porque obviamente todos hemos llegado a acciones que los vamos a explicar al detalle, se nos va a ir todo el día, ¿no? Pero es un resumen. Ahí está. Profe, entonces, un enlace covalente apolar nunca puede tener, digamos, 2 elementos que sí tengan como que la misma como que valencia, digamos, pero igual necesariamente tiene que ser 2 del mismo elemento. Sí, 2 del mismo elemento. Aquí, por ejemplo, hiciste calcio con estroncio que tenía 1 con 1, pero ahí ya vamos a ver ciertas reglas de uniones. Más bien les digo de una vez.
no puedes unir Ya. dos metales. Acuérdate que aquí tenemos, por este lado, tenemos una diagonal que me divide los metales de los no metales. Entonces, no puedes unir dos metales. ¿Sí? Segunda regla. Más bien, debes unir un metal con un no metal o dos no metales. Entonces, tú puedes unir uno de este lado con uno de acá, no hay problema, o dos de aquí. Pero la única que no puedes unir es dos metales, un metal con otro metal. Eso no se puede unir. ¿Sí? Profe, ¿puede repetir lo que sí se puede unir? Puedes unir todo menos dos metales. Ya, profe. Puedes unir todo menos dos metales. ¿Ya? Entonces aquí está bromo con bromo, 2.8 menos 2.8, valencia 0. Listo, siguiente grupo. Veamos, covalente polar. Tengo aquí primerita a Maylis Oña. Activa el micrófono. Ya, profe. Hola Maylis. Ayúdame con tu ejemplo de molécula covalente profe. polar. Ya. Espera, Nico. Maylis. Ya estoy poniendo, profe. Ahí, sí se ve. Ah, acá arriba la estás poniendo. Y puedes... Sí, es que ya no con... ya te iba a decir si podías poner acá abajo. Ahí ahorita le estoy moviendo. Profe, ¿Sí escucho? Profe, luego borro lo de acá arriba. Ya, dale. entonces, de covalente a polar, o un ejemplo que sean dos átomos distintos, puede ser, no sé, como azufre y yodo. Pero azufre 2.5 y yodo 2.5, sí, ya. Ahora, sí, está bien eso lo que tú dices, pero ten en cuenta una cosa. El azufre tiene 2.5, el yodo tiene 2.5. Matemáticamente te va a dar 0. Y al parecer cumple con lo que estoy explicando. Pero acuérdate en el gráfico, en el anterior gráfico, ¿sí? En este de aquí, debe ser una molécula que sea igualita de ambos lados. Entonces, si O tú sea, que pones... tenga los mismos electrones de valencia. Sí, una, eso. Y dos, el azufre es más chiquito. El azufre es más chiquito porque está en este lado de aquí. El yodo está más grande, entonces te va a quedar una molécula más pequeña de un lado y más grande del otro, y eso ya al parecer son polos. Entonces ahí ya te queda como molécula polar. Entonces, matemáticamente Profe. cumple, pero gráficamente no. El oxígeno 3.4, el hidrógeno 2.2, diferencia 1.24, perfecto. ¿Y cuál es tu molécula o cuál es tu compuesto? Profe. ¿O de qué molécula estamos hablando? ¿Cómo es esto? H con O. A ver, ¿Qué tiene hidrógeno y oxígeno, Maylis? hidrógeno, o sea, tiene 2,2. No, sí, pero ¿qué compuesto es? H con O. ¿Qué es H con O? Ahí en este caso, se me ocurre, ¿no? No se me ocurre. Te digo, H con O es agua y en realidad es H2O. Entonces aquí lo que tú estás haciendo está súper bien. Sí, por un lado tienes el hidrógeno, por otro lado tienes el oxígeno más grande. Sí, pero aquí el problema es que tienes no solo un hidrógeno, sino tienes dos hidrógenos por acá. Es una molécula triple más o menos, así. Entonces es H2O. Ya. ¿Ya? Bien, sí, eso está bien.
La diferencia es menor que 1.7, son dos elementos distintos, es H con O, pero es agua. O sea, lo único que te faltó tener en cuenta es que son dos hidrógenos con un oxígeno. ¿Ya? Súper bien. Ya, profe. Gracias. Veamos del siguiente grupo. ¿Quién tengo por aquí? De la S hasta la Z. Clásica del gas, ya, no hay problema. Sí, ajá. Ya, no hay problema. Salma, ¿estás por ahí? Entonces, estos variaciones se muestran tanto en valor como en volumen. Y se pueden identificar. Ahora, yo buscaba abrirle por siguiente, pero Salma, la una. es demasiado grande aceptar. Hola, Salma, ¿cómo estás? Ahora no sé si ustedes quieren que los resumen. Ya, una cosita. Recuerden que este periodo de clases se acaba a las 9:30. Al parecer, nos queda 2 minutos de reunión de esta sesión. Si se vuelve a salir, usted vuelva a ingresar hasta completar. Bueno, sí, vuelvas a ingresar, por favor. Yo les libero a las 9:30, pero si se sale, si se termina, la vuelven a meterse en el mismo link, ¿ya? Salma, a ver, ¿qué molécula pensaste? Salma. ¿Qué? Igual, si puedes trabajar en este lado de acá, por favor. Sí, no es larguísimo, por eso les decía, era demasiado largo. Profe, entonces no nos va a mandar de ver hoy, ¿o entendí mal? No, hoy no tienen deber, no tienen lección, aparte es feriado. ¿Qué profe manda deber en feriado, por favor? Peor yo. Bien ese profe. Todos mandan. ¿En serio? Solo usted no es Es chévere. bien que me En dicen, pero yo especial también la tengo de que mate. darles. No nos manda. No, por eso dije que solo usted porque es chévere. O sea, quiere dejar de ser chévere. Yo nunca he dejado de ser chévere. Exacto. Pero, yo. Listo, Anita, muchas gracias. Listo, entonces les aumentaría esa nómina. Sí, justamente por eso no les quise poner, porque a mí me salió una lista inmensa de 503 y realmente como tú me dijiste, era hasta aburrido ver. Entonces quería ver qué les presento. Ya, a ver, Salma, veo que estás trabajando con talio y nitrógeno. Una cosita, no sé si te fijaste en la electronegatividad del talio, es 1.5 y del nitrógeno es 3. Entonces, cuando restes 3 menos 1.5, la respuesta es 1.5 y vas a quedarte en covalente. Yo necesito algo que sean más diferentes, que sea mayor que 1.7. Búscale otro en lugar del talio. Déjale el nitrógeno está bien. Busca otro en lugar del talio. Con Francia. Son dos de tres, sin embargo, al ver que los tres son los que me están afectando este comportamiento, decidí hacerlo como total segmento del